Entonces, clases y objetos. Ahora, control de acceso y de encapsulación. ¿Qué es eso? Todos los lenguajes orientados a objetos traen un control de acceso y un control de encapsulación, que tiene que ver con hasta dónde puede uno ver las cosas, dónde puede manipular y cuáles no se pueden manipular. Entonces, en el ejemplo anterior pudimos ver que los números racionales no están siendo representados siempre en su forma más simple. ¿Alguien lo ve por qué? Si yo, por ejemplo, creo el racional 4 octavos, dice que es 4 sobre 8. Pero ¿cuál sería su forma más simple? Un medio. Entonces, no están siendo representados en su forma más simple, porque estamos guardando el X y el Y, pero no estamos mirando si se pueden simplificar. Entonces, ¿cómo haríamos para ver si se pueden simplificar y guardar en su forma más simple? Entonces, uno esperaría que un número como 66 sobre 42 fuera 11 séptimos y no fuera 66 sobre 42. Entonces, ¿cómo haría uno para volver esos 11 séptimos? Entonces, mira cuál es el máximo común divisor entre los dos. ¿Les recuerda algo el máximo común divisor? El taller que acaban de hacer. Entonces, mira cuál es el máximo común divisor entre los dos y dividen tanto el numerador como el denominador por ese número. Y ese da el número más sencillo. Entonces, vamos a incorporar eso en la abstracción. ¿Dónde lo incorporamos? En cada operación lo incorporamos. Entonces, la mejor manera de incorporarlo es a la hora de construir el número. Cuando se construye el número, o sea, aquí, cuando se construye el número racional, entonces vamos a tener una función interna, un método interno. Le ponemos private o privado para que ese método no pueda ser utilizable sino aquí adentro. O sea, yo no puedo coger un racional y decirle punto MSD porque eso no va a pasar. ¿Sí? Solo lo podemos hacer aquí adentro. Y entonces MSD, el máximo común divisor entre A y B, lo voy a calcular de esta manera. Si B es igual a 0, da A, y si no, da el máximo común divisor entre B y A módulo B. Ese fue el algoritmo que ustedes implementaron esta vez, ¿cierto? Solo que tenían que calcular coeficientes de Besut, no solamente el máximo común divisor. Pero ese es grosso modo el algoritmo que implementaron. Entonces, aquí creo un valor privado también que se llama M, que va a ser el máximo común divisor entre X y Y, que son el X y Y con el que están creando el racional. Y luego digo que numer es X sobre M y denom es Y sobre M. Es lo único nuevo que hice. De resto, suma es la misma, multiplicación es la misma, todo es lo mismo. Y entonces miremos. Entonces ahí aparece control de encapsulación. ¿Por qué? Porque hay un privado. Eso es lo que llaman control de acceso, control de encapsulación, control de acceso y esas cosas. Entonces, creo esa clase. Vuelvo a crear mis racionales. R1. Los tengo que volver a crear porque ya la clase es diferente, ¿no? Pues si digo los anteriores, están creados con los métodos que no teníamos, no están creados con lo nuevo. Entonces tengo que volver a crearlos para que quede con lo nuevo. El R2, ¿quién era? El R2, el R2. R2, el R3. ¿Sí? Pero ahora hagamos, hay uno que se me, que era, ¿cuál era el 4 octavos? Entonces, racional 4 octavos, ahora dice un medio. Entonces, ahora eso ya está sucediendo internamente. El máximo común divisor y todo eso está sucediendo internamente. Yo veo la presentación más sencilla de mi número. Aunque por dentro tenga 4 y 8, porque X es 4 y Y es 8. Pero cuando me dicen qué número es, me dicen, ese es 4 octavos, ese es 1 medio. ¿Listo? Y puedo multiplicar, por ejemplo, el racional 3 por el mismo. No, por el mismo no. No, voy a multiplicar el 1 por el 3. ¿Cuánto debería dar? R1 punto multiplicado por el 3. ¿Qué hice?
multiplicado por R3. Dio 1. Dice 1 sobre 1, pero bueno, es 1. Faltaría hacer otras cosas para que me mostrara un 1 solamente, cosas de este, pero bueno. Ahí vamos. Vamos, ¿bien? Entonces ya tenemos esta mejor alternativa para construir, para mejorar la abstracción y hacer eso. Entonces, ¿qué hay que notar? Se definieron dos nuevos miembros de la clase, M, C, D y M, se etiquetaron como privados. Esto limita el acceso a estos miembros, o sea, ¿quién puede acceder a estos miembros desde aquí adentro? Desde afuera nadie puede acceder a esos miembros. Fíjense que M fue definido por valor y no por nombre. Ah, esa fue una cosa. Fíjense que M, aquí dice val, M, MCD. Había podido poner def, no val. ¿Cuál es la diferencia entre ponerlo uno o lo otro? Si yo pongo val, se calcula ahí mismo y ese valor queda guardado ahí. Si pongo def, cada que invoque eso, vuelve y se calcula, porque def es por nombre. Solo se calcula cuando lo llaman, no va guardando nada. Entonces, igual eso también pueden ser val en lugar de def, pueden ser val en lugar de def. ¿Qué hace que uno ponga val o def? Dependiendo de si uno es algo que se calcula muy seguido, entonces yo dejo el valor para no estarlo calculando. O es algo que se hace muy de vez en cuando, entonces digo, bueno, pues haga por nombre y eso no pasa nada. Pero al final, en este caso, poner estos como def o val para efectos de cálculos va a ser como lo mismo. La diferencia está en si queda guardado de una vez o si se calcula cada que se invoca. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos decir de aquí? Podríamos invocar el máximo común divisor desde numer y desde nom sin necesidad de calcular m. O sea, habíamos podido no, entonces todavía no. Habíamos podido, en lugar de hacer esto, habíamos podido aquí poner MCD de XY y aquí MCD de XY y no haber guardado el valor de M. Y entonces cada que se calcula eso, se calcula el máximo común divisor. Pero aquí que se está calculando esto cada vez, no una sola vez. Entonces, pero podíamos haberlo hecho para no crear un nuevo atributo privado, cosas de ese estilo. ¿Qué más dice aquí? También numer y denom podían no ser funciones sino valores. También funcionaba igual. Lo importante es que esta abstracción de datos que separa implementación y comportamiento es la piedra angular de la ingeniería de software de hoy en día y por eso la orientación objeto, el lenguaje orientado a objeto son los que más usan los que hacen software, porque son los que más les permiten separar implementación, abstracción, implementación de comportamiento. Entonces uno exporta el comportamiento y aquí tengo una clase que hace esto, puede usar esto. Nadie sabe cómo está hecho por dentro, pero funciona. Hay otro concepto en programación de objetos llamado ligadura dinámica. No sé si lo han oído hablar. Ligadura dinámica. Entonces, los métodos, como vieron, son funciones que tienen un parámetro implícito, que es el objeto que es dueño de los métodos que estamos invocando. Entonces, típicamente los lenguajes orientados a objetos ofrecen siempre una sintaxis para referirse a ese objeto. Y la llaman this en unos lenguajes, las llaman self en otros lenguajes. A eso es lo que se le conoce como ligadura dinámica. ¿Por qué? Porque los lenguajes de programación deciden quién es el this en ejecución, no en compilación. Entonces se llama ligadura dinámica porque ¿qué es eso? Se resuelve en ejecución, no en compilación. Específicamente, en este caso, cuando aquí se dice numer, realmente se estará diciendo this.numer. Solamente que por azúcar sintáctico no lo ponen, pero por detrás es como si estuviera puesto. Porque numer no puede aparecer por ahí suelto. Numer es el método numer o el atributo numer de alguien. ¿De quién? Del bis. ¿Verdad? Supongamos que nos piden añadir la función menor que y la función max a la clase racional.
¿Qué hace la función menor que? Pues compara, me compara a mí con el que me estén y me dice si soy mayor o si soy menor. Entonces, si nos piden construir esas funciones, aquí está. Entonces le pongo un método adicional, el método menor que recibe un racional y me devuelve si ese racional que me están llegando, si yo, o sea, el objeto, soy menor o no que ese racional. Entonces, ¿cómo saber si un objeto, si un racional es menor que otro? Cojo el numerador mío, lo multiplico por el denominador del otro, cojo el denominador del mío, lo multiplico por el numerador del otro, y si esto es menor que esto, si esto, si, si este es menor que este, entonces es menor y si no, no. ¿De acuerdo? Entonces la función menor que. Y la función max sería la función que devuelve el máximo. ¿El máximo entre quién? Entonces, el máximo entre lo que soy yo y R, el racional que me están dando. Entonces yo para saber si soy, cuál es el máximo pregunto, ¿yo soy menor que R? Entonces yo soy menor que R es this es menor que R. Si this es menor que R, entonces devuelva R. Si no, devuelva this. Para devolver el máximo. Entonces, si yo soy menor que R, el máximo es R. Pero si yo no soy menor que R, el máximo soy yo. ¿Listo? Entonces fíjense cómo se usa el this. Y esto es lo que se llama ligadura dinámica. Se ejecuta en compilación. No, en ejecución, no en compilación. Entonces, volvamos a crear esta clase. Pero ahora ya tiene además el menor que y el max. Como pedían aquí. Tengo que volver a crear los numeritos para jugar con eso. R1, R2 y R3. R1 y R2 es suficiente. Y entonces podemos preguntarle si R1 es menor que R2. Va a decir que no, porque 2/3 no es menor que 3/8. ¿Cierto? 2/3 no es menor que 3/8, porque 2 por 8 da 16 y 3 por 3 da 9. Luego 3/8 es menor que 2/3. ¿Sí? Si yo le pregunto si R2 es menor que R1, pues debe decir que sí. Y si R1 no es menor que R2, R2 tiene que ser menor que R1. Bien. A menos que sean iguales. ¿Sí? Por ejemplo, preguntémosle. Voy a hacerlo. Val R4 igual a new racional, no sé, 3/6. Y val R5 igual a new racional de 4/8. Y preguntémosle si R4 es menor que R5. Y preguntémosle si R5 es menor que R4. ¿Por qué? Porque son iguales. Pues ni el uno es menor que el otro, ni el otro es menor que el uno. Bien. Entonces vamos ahí. Ya, lo importante es que cada que por allá dice numero, no sé qué, es como si dijera dis.numer o dis.denom, cuando está solo. Si está con alguien, pues es de ese alguien, pero si no, del dis. Bueno, cosas que me preguntabas. En la clase racional podemos requerir que el denominador sea siempre positivo. Podemos imponer esa condición con la función predefinida require. O sea, yo puedo escribir que en mi clase racional yo requiero que y sea positivo, o sea, el denominador debe ser positivo. O sea, nadie puede crear un racional con y igual a 0, ni con y negativo. Si son negativos, el negativo es el denominador, no el numerador. No, el numerador, no el denominador. ¿Mm?
Entonces yo escribo eso y ya me blindé contra el caso que tú querías, que era con y igual a 0, porque ya esos no son racionales. Los racionales son con y diferente de 0, positivo. ¿Listo? Primera cosa que me habías preguntado, ya la vamos a poner a funcionar. ¿Y qué pasa si yo trato de crear un racional? Hagamos. Entonces, esta es la clase racional. Lo único nuevo que tiene esa clase racional. No, es que tiene otro poco de cosas más. Ahorita lo miramos. Otra función que está predefinida se llama assert. Entonces yo puedo escribir assert x mayor o igual que 0. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre escribir require y escribir assert? Require es cuando yo llamo a racional, si y no es mayor que 0, esto genera una excepción que dice argumento ilegal. Yo puedo poner assert en cualquier parte de mi código, que significa en este punto x debe ser mayor o igual que 0. Entonces, si la condición impuesta en ese punto no evalúa verdad, entonces evalúa falso, entonces sale una excepción que dice assertion error. Entonces son dos cosas diferentes. El require impone una precondición a quien invoca una función, mientras que el assert verifica una condición que uno quiere que se cumpla en un punto de la ejecución. Entonces, esas dos cosas se pueden poner en cualquier momento, en cualquier parte, para asegurar ciertas condiciones que uno quiere asegurar. ¿Listo? Bien. Esas son precondiciones y aserciones. Y entonces paremos ahí un segundo. Todo tiene que ver con control de acceso y de encapsulación.